Ser podcast. En la biblioteca Antonio Martínez Asensio de Hoy por Hoy, sus empleados trabajaban duro. Eso es, como dice Neira, un one hit wonder de esto. ¿Os podéis callar? Que estoy trabajando. Chico, calma, que es la hora del café, señor. No doy abasto con tanto libros. Es que me paso el día ordenando y clasificando. Es que se publica mucho, se publica por encima de nuestras posibilidades. Y eso que don Asensio es selectivo y, por ejemplo, no coge libros de autoayuda. ¡Ojo! De autoayuda, de eso sí que se publican y se compran. Es que hay tanta gente con un golpe en la cabeza. ¿Y ensayos políticos qué? ¿Cuántos se publican? Y no solo políticos, también de temática feminista. Y los LGTBIQ+. Y autoficción. Me encanta que la gente me cuente su vida, vamos. Es que claro, una ya no sabe qué leer. Y luego no es cosa menor, hay mucha literatura y buena literatura escrita por mujeres. Bueno, de hecho, la invitada de hoy es Aroa Moreno Durán, con una nueva novela sobre los últimos fusilados del franquismo. Esa es comunista, ¿no? Vamos a ver, no mezclemos las cosas. Ella escribió La hija del comunista, pero eso no quiere decir que lo sea. Bah, en fin, esto con Franco no pasaba. Españoles. Cállese ya. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días. Una pregunta, ¿en tu biblioteca trabaja alguien? Porque empezamos siempre esta sección no con huelga, no, con juerga. No, pero se lo pasan bien, pero curran, no paran de currar. Esa es la sensación que tengo yo, por lo menos. Tú te has revisado que las estanterías estén bien ordenadas. Hoy nuestra invitada es Aroa Moreno Durán. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Te ha molestado algo de lo que han dicho los trabajadores de la biblioteca? Me ha hecho gracia, la verdad. ¿Te ha hecho gracia? Sí. Vale, pues tenemos a una comunista sentada a nuestro lado. Estás aquí para hablarnos de tu última novela, Mañana matarán a Daniel, editada por Random House, que es una novela muy oportuna, además, porque tiene directamente que ver con los últimos fusilados del franquismo, de lo que estamos hablando tanto estos días y que, por cierto, vamos a seguir hablando porque a las 10:30 está previsto que hable el rey en la entrega de los Toisones de Oro y vamos a prestar atención a las palabras del monarca por si hace referencia al franquismo, del que, recordemos, el rey emérito, que no va a estar en esta ceremonia, habla en sus memorias. Así que nos iremos un momentito al Palacio Real a partir de las 10:30, pero de momento nuestro tema es Mañana matarán a Daniel, de Aroa. Antonio, ¿cuál has elegido hoy primero? Primero un libro para un libro en 3 minutos. Hoy os voy a contar un libro en 3 minutos. Os voy a contar un libro de ciencia ficción que sé que a ti te gusta mucho, vale, pero es muy especial porque lo escribió uno de los grandes de la literatura latinoamericana, el argentino Adolfo Bioy Casares, y dicen que es el libro en el que se basó la serie Perdidos. Se titula La invención de Morel y es una novela de 1940. Pues tienes 3 minutos para convencerme de que la ciencia ficción me gusta. Ya lo verás. Mira, el protagonista, que no tiene nombre, llega huyendo, fugado a una isla que le han dicho que está desierta. Efectivamente parece que es así. Hay varias construcciones, en la parte alta de la isla hay un museo, la capilla, la piscina, y hay 3 construcciones que son muy modernas. Llega, se instala en el museo, que podría ser un hotel, está cómodo, explora el edificio y hace un descubrimiento en el sótano. Se da cuenta de que hay un cuarto escondido, hace un agujero en la pared y entra en una estancia que contiene una bomba para sacar agua y una máquina con unos motores verdes. Y el protagonista lo pone todo en marcha. Y ahora me vas a decir que aparece un marciano. No, en absoluto. Pero lo que aparece de pronto un día sin que nuestro protagonista haya visto que llegara ningún barco, ningún avión, ningún dirigible es mucha gente normal. La colina de pronto se llena de gente que baila, que pasea, que se baña en la piscina, que hasta el día anterior estaba vacía, pero ahora está llena. Bueno, y el protagonista, como es un fugitivo, pues se va a la zona baja de la isla, donde a veces la marea le pilla durmiendo. Está mucho más incómodo, pero empieza a espiar a los recién llegados. Descubre que hay una mujer que todas las tardes se sienta en unas rocas a ver atardecer y se enamora de ella. Una novela de ciencia ficción que en el fondo me estás diciendo que es una historia de amor. Exacto, es una gran historia de amor. Nuestro protagonista piensa cómo podría relacionarse con ella, cómo aparecer de repente y saludarla. Le da muchas vueltas porque corre el riesgo de que le denuncie y una tarde, cuando llega la mujer que estudia sus movimientos, en el que no hay nadie alrededor, sale de su escondite y se planta ante ella. Pero pasa una cosa muy extraña. Ella parece que no le ve, como si fuera invisible. Y tarde tras tarde, él se expone más, cada vez se acerca más, pero nada. ¿Y ella no le hace ni caso? Ni caso. Y es que lo que nuestro protagonista ha puesto en marcha en esa habitación en la que entró rompiendo una pared, esa máquina de color verde, es la invención de Morel. Una máquina que funciona como si fuera un proyector, pero lo que proyecta es la vida real. Una máquina que tiene la capacidad de proyectar como si fuera verdad acontecimientos que han sido grabados en el pasado. Una forma de hacer repetir la vida una y otra vez, o parte de la vida, lo que ha quedado grabado, pero nuestro protagonista también descubre que a quien graban muere poco después. O
O sea, que se ha enamorado de una mujer que está muerta. Probablemente, efectivamente, una mujer que probablemente ya no existe, pero sin embargo vive delante de él cada día, sin que él pueda acercarse. La mujer se llama Faustine y el hombre va creando toda una vida a su lado. Piensa cómo será fuera de la isla, la imagina, la observa y se enamora cada vez más. Entonces encuentra una solución. Se graba con la invención de Morel cerca de ella, como conversando con ella, en una coreografía perfecta, de forma que cuando la invención de Morel proyecta el resultado, la mujer y él estarán juntos de alguna forma. Para quien lo vea, pasearán por los jardines, bailarán juntos, tendrán una vida, aunque sea ficticia, pero juntos. Lo único que espera es que alguien invente una máquina capaz de reunir las presencias disgregadas para poder entrar al fin en la conciencia de Faustine. No cuentes más, que la clave de esta mini sección dentro de la sección es poner ahí el caramelito a los oyentes para que lo vayan a comprar y lo lean. Tomen nota, La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, está en la editorial de Bolsillo, una novela estupenda para una sobremesa, es cortita, en 2 o 3 horas la tienes. ¿La habías leído tú, Aro? No. No la has leído. todavía. Pues ya sabes, ahora tienes Pero que ya, hacer como quiero, los oyentes, claro. a buscarla. 1000 años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, ole, están de fiesta mayor. Ayer, día 20N, abrimos Hoy por Hoy. La música de las 6 de la mañana fue exactamente esta. En unos minutos abrimos la novela Mañana matarán a Daniel, de Aroa Moreno Durán, que está en Random House. Y ya saben que si quieren donar, recomendar ese libro que les ha gustado, que les ha marcado, a ver si hoy tenemos tiempo. Pero si lo tenemos, ustedes llamen al 900-100-800, porque todos los libros que les gustan pueden gustarles a otros y a nosotros también. 900-100-800. Si te dijera, amor mío, Hoy por Hoy Magazine. que temo a la madrugada, Ser Podcast. no sé qué estrellas son estas. Un disparo lo cambia todo y a la vez no cambia nada. La línea del futuro sigue su constante avance hacia la sombra. Un disparo y todos mueren dentro de una familia, porque ya nunca se cierra la carne que se abre, no se cose la tela que se rasga. 3 hombres murieron delante del talud de montaña donde cantábamos cuando éramos jóvenes. La canción que pensábamos que nos hablaba de aquello, cuando teníamos los mismos años que tenían los 3, a solo unos metros y algo más de 2 décadas de distancia, donde acampamos y nos perdimos del grupo. Fue junto a este árbol o fue en el coche junto al cementerio. La memoria no llega si no es avisada. Amor mío al alba. ¿Cuántos disparos han cambiado vidas en este país? Es el primer fragmento que escuchamos de Mañana matarán a Daniel, de nuestra invitada Aroa Moreno Durán. Daniel es el alias de José Humberto Baena Alonso, es un gallego militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP, que fue fusilado el 27 de septiembre de 1975, a los 25 años de edad. Fue uno de los últimos fusilados del franquismo. Antonio, ¿por qué has elegido esta novela? Bueno, pues una novela sobre la memoria, una novela que cuenta también cómo se construye la memoria, que habla también de para qué sirve la literatura y para qué sirve la ficción y para construirla. Me ha encantado la estructura y, por supuesto, de lo que habla, que es un tema absolutamente necesario. Pues con nosotros ya saben que está su autora Aroa Moreno Durán. Aroa, ¿cómo llegas a esta historia? Pues llego por una serie de azares, ¿no? Yo estaba paseando por el monte hace unos años después de aquella época que también queremos olvidar, ¿no? Que fue el confinamiento. Iba con mi hijo, que tenía 4 años, y escuchamos unos disparos y bueno, yo me asusté, cogí al niño, me lo llevé a casa. Es un monte en el que yo he estado 1000 veces, ¿no? Donde he ido de joven, he ido a pasear con él otras veces. Y entonces, al llegar a casa, yo busqué, ¿no? En internet el mapa para saber si me había metido en un coto de caza o de dónde venían esos disparos. Y entonces, pues me doy cuenta de que al lado de donde estamos, que es una zona de encinas, ¿no? Típica de la Sierra de Guadarrama, hay un campo de tiro que se llama el Palancar. Y claro, ya caí. Bueno, esto pertenece a la Academia de Ingenieros del Ejército de Ollo de Manzanares, que está ahí al lado, y estarán practicando los militares, ¿no? Esa misma tarde me llamó el director de Tinta Libre y me pidió que escribiera una carta abierta a alguien que hubiera militado en el FRAP. Eran aquellos tiempos en los que Cayetana Álvarez de Toledo había llamado a Pablo Iglesias hijo de terrorista, y había una conversación en torno a eso. Entonces,
yo, como pues mucha gente, ¿no?, de mi edad, el FRAP sí, una organización antifranquista, pero no sabía mucho. Me puse a buscar en ese mismo momento y me dio un escalofrío tremendo al ver que 3 de los 5 últimos condenados a muerte y fusilados por la dictadura habían sido asesinados en ese campo de tiro del Palancar donde yo había estado esa tarde. Esa tarde y muchos días. Esa tarde y muchos días, y yo no sabía nada de eso. Pero ocurren más cosas, porque luego vas descubriendo y descubres que un profesor, que tú tuviste un profesor que era un cura, ¿Un cura? que Sí. fue el que dio le dio la extrema unción a uno de los fusilados y que de hecho de una forma terrible le pegan el disparo, el tiro de gracia y le mancha incluso de sangre al cura en una escena absolutamente terrible, y fue profesor tuyo, con lo que de repente es como que todo... Que has estado, que estabas mucho más cerca de lo que tú te podías imaginar. Sí, la historia estaba ahí, ¿no? Debajo de las piedras de al lado de mi casa. Claro, cuando yo descubrí esto de Alejandro Peñamedrano, que era el nombre de aquel párroco entonces muy joven, de pronto esa historia ya me apeló directamente, ¿no?, a mi propia identidad y a mi propia memoria. Y empecé a pensar en, bueno, ¿quiénes fueron ellos? Pero ¿no? y sobre todo, ¿cómo he podido yo no conocer esta historia que pasó en un lugar y que tuvo protagonistas tan próximos a mí, vivir sin conocerla, ¿no? Claro, no sé si esto impresiona más todavía. A mí me impresionó muchísimo, ¿no? No tener ni idea y que de hecho se desconozca en la zona, en el pueblo, qué es lo que ha sucedido ahí. Y yo pensé, pues si yo no lo sé, que estoy interesada en la memoria, que he escrito otras novelas que tienen que ver con la historia, que me encanta conocer la historia que hay en los territorios que habito, pienso que mucha gente de mi edad no lo sabe. Decía una cosa antes, Antonio, decía que una de las cosas que le ha gustado también de la novela es la estructura, porque hay como 2 novelas en una sola novela. Eso que pasó hace 50 años con los últimos fusilados del franquismo y lo que pasa en el proceso, en el tiempo en el que el autor, en el que Aroa está escribiendo la novela, y en el proceso de escritura de esta novela se cruza con otros proyectos anteriores. ¿Tú nos muestras también la dificultad que entraña la conciliación familiar con la vida de una escritora? Sí, explícitamente quise que estuviera esa parte y me gusta cómo se relaciona, ¿no? Uno puede pensar que tiene que ver la historia de aquellos hombres que fueron ejecutados con la vida de una mujer que es madre y escribe en 2020, 2025. Pues para mí sí está relacionado y sí quise que estuviera, ¿no? Y contar que todavía es muy difícil para nosotras, las mujeres que escribimos, atender a una historia política como esta, ¿no? Política como que se entiende lo público, ¿no? Lo de todos. Sí. Y luego hay un tema que, bueno, sin hacer bromas, pero me hizo mucha gracia que en tu entorno, en tu familia, te dijeran, bueno, pues ya estás otra vez con lo mismo, pero es que no vas a escribir otra cosa. ¿No tienes otro tema? Temas tristes, ¿no? O sea, que son quejas que tienen que ver con la ficción, ¿o no? Eso ocurría realmente. Sí, no, o sea, hay poco inventado, ¿no? Curiosamente, en la parte donde yo voy contando lo que me sucede a mí mientras busco lo que les sucedió a ellos, está bastante pegada a mi propia realidad y mi familia me dice estas cosas de ¿cuándo vas a escribir algo alegre? Otra vez con lo mismo, mi familia y mis amigos. Pero bueno, es que a mí me parece muy difícil contar cualquier historia sin mirar un poco hacia atrás y ver dónde está el origen de la historia que tenemos cada uno. No te veo ahora, yo ¿no? haciendo chiclet o literatura romántica, la verdad. Bueno, ojalá y me vaya fenomenal. Todas las dictaduras dejan cosas distintas. En España, desmemoria crónica, casos cerrados, ninguna comisión de la verdad. Archivos tachados, desaparecidos, quemados, ocultos. Muertos que no fueron juzgados y muertos que no recibieron justicia. Todo el dolor siempre en la página de atrás. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira. Suena esta canción de Harcha, Libertad sin ira, porque ahora que conmemoramos los 50 años de la muerte del dictador, hay un momento en la novela que se dice que tras la muerte del dictador, España en libertad sí, pero con mucha ira. Ayer vimos también, y esta mañana lo hemos contado, las dificultades que tiene el Partido Popular, por ejemplo, para condenar el franquismo o para reconocer lo que hizo el franquismo, porque claro, yo creo que hay una clave, que es que no podemos olvidar que tras la muerte del dictador y hasta 1983, por poner una fecha, hubo más de 500.000 de muertes por violencia política. Sí, fue una época violenta. O sea, que con el final de la guerra no acabó todo. No acabó todo, ni con el final de la guerra, ¿no? Ni los 37 años de dictadura, ni el proceso transicional.
fue tan pacífico y moderado como se nos ha contado. Yo nací en 1981 y la sombra de la transición estaba sobre mí, ¿no? Y parecía que era algo incuestionable y bueno, pues se hicieron las cosas que se hicieron, pero yo creo que ha pasado el tiempo suficiente para que hagamos una reflexión colectiva acerca de aquel proceso, qué cosas se dejaron atrás y de cuáles de esas cosas que dejamos atrás tienen repercusión todavía hoy en nuestra política. Claro, porque dices una cita de Rodrigo Rey Rosa que dices: un Estado frágil necesita el terror para sobrevivir. O sea, y efectivamente Franco firma estas ejecuciones, o sea, prácticamente 2 meses antes de morir, ¿no? Sí, Franco estaba enfermo y yo creo que quisieron demostrar que el régimen no lo estaba, ¿no? Que aquello podía seguir. Y firman estas condenas, estas sentencias que parecen que estaban escritas para dar un castigo ejemplar, ¿no? Y demostrar que en 1975 el régimen podía seguir adelante aunque fuera sin el dictador. En la novela te centras en los 3 que son fusilados cerca de donde vives, en Hoyo de Manzanares, pero especialmente en Daniel. ¿Por qué Daniel? ¿Por qué José Humberto? ¿Qué te impresionó de su historia? Bueno, muchas cosas. Cada uno de los 3, a cada uno me atan cosas distintas, pero la historia de José Humberto Baena, de Daniel, tiene muchas fisuras, ¿no? Tiene muchas probabilidades de que él no fuera el autor material de aquel atentado por el que lo procesan, ¿no? Y acaba muriendo el 27 de septiembre. Pero además hay algo que a mí me une con él y es que le gustaba escribir. Escribía cuentos, escribía poesía, sus cartas a su familia son preciosas. Y bueno, esta novela yo la he cerrado con un cuento de José Humberto Baena, escrito en la cárcel de Carabanchel el día 8 de septiembre, ni 20 días antes de morir, que se llama El reloj, en el que habla de su reloj de pulsera, ¿no? Sí. Que se paró la noche que lo detienen en la calle Barceló de Madrid. Y bueno, hace una metáfora preciosa, ¿no? De así como se paró mi reloj, mi corazón también se parará. Déjame un momento, Antonio, porque también nos hila un poco, ¿eh? Estamos en estos días de conmemoración de la muerte del dictador y hoy, que es 21 de noviembre, lo que se conmemora es la reinstauración de la monarquía. Va a haber un acto que ha empezado ya, han llegado ya los reyes al Palacio Real. Hay un acto presidido por los reyes en el que va a hablar el rey Felipe VI. Es un acto, es curioso porque se conmemora la reinstauración de la monarquía en un acto en el que no va a estar presente quien se convirtió en monarca después de la muerte del dictador, que es Juan Carlos I, que no ha sido invitado a este acto. Hay después también otro acto conmemorativo en el Congreso donde tampoco va a estar el rey emérito. María Manjabacas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Toda una anomalía, es decir, se conmemora la reinstauración de la monarquía sin el protagonista de aquel momento. Sí, desde luego lo decíamos en las crónicas, es que es una anomalía, claro, que se conmemora la restauración de la monarquía, pero no se invita a la persona que restauró la monarquía, el rey Juan Carlos I, y además es un acto que se celebra en el Palacio Real, quiero decir, por si alguien todavía no lo sabe, invita la Casa Real y el que invita es el jefe del Estado, y es el jefe del Estado el que no ha invitado al padre, al rey emérito. Bueno, esto tiene muchas lecturas, sí que hay mucha expectación, entre comillas, por ver el discurso, por oír el discurso del rey, para ver en qué términos, cómo se refiere, cómo valora la figura del rey Juan Carlos en el papel de la transición. No, bueno, de esto vamos a salir de dudas en unos minutos, no solo, porque el primer discurso es el que abre. Claro, no solo el papel de Juan Carlos en la transición, también expectación. Estamos conmemorando la muerte del dictador. Tenemos muy recientes las palabras del rey Juan Carlos, del rey emérito, en esas memorias que han salido publicadas en Francia, todavía no en España, en las que hace referencia al franquismo y a Franco, y en este contexto a ver si el rey hace alguna referencia a aquel periodo de la historia. Claro, eso es un discurso, siempre nos lo han dicho en este momento, bueno, pues es un discurso complicado, como nos decían, por ejemplo, que era el discurso de la Dana, ¿no? que tenía que hacer una referencia, entre comillas, a lo que había faltado en la política, pero atendiendo al interés social. Pues en este caso también es un poco igual. Tienes, entre comillas, que hablar del régimen de Franco para decir que de ese régimen llegamos a la democracia, y no sabemos en ese sentido cómo va a hacer la articulación
con el rey, pero no es un tema sencillo pasar de una cosa a otra en las circunstancias actuales en las que tenemos. Es decir, claro. Entonces, por eso te digo que hay varias situaciones, Mira, te iba a destacar otra imagen. Es un acto en el que se imponen los toisones de oro a los dos padres vivos que quedan de la Constitución, a Miquel Roca y a Miquel Herrero de Miñón, a Felipe González, pero claro, es que se impone también el toisón de oro a alguien que también fue protagonista de ese momento, que es la reina. Es decir, la reina Sofía sí va a ser protagonista hoy del acto. Claro, o sea, se ve que hay una distinción claramente, lógicamente, entre el rey emérito y la reina Sofía. También es otro momento en los que el discurso va a tener su interés cuando, evidentemente, porque eso sí sabemos que lo va a hacer, va a hablar de la reina Sofía como la persona que recibe el toisón. Además, es la primera a la que se le impone. La verdad que es un discurso, como decía, no diré que como los de... Bueno, yo creo que tiene más importancia que los de el de fin de año, el de Nochebuena, exacto. Que tú y yo hemos vivido tantos juntas. Sí, que hemos vivido tanto, Ángeles, pero yo creo que en el momento político, además, en el que se produce, pues yo creo que sí que tiene mucho interés. Todo aquí lleva su protocolo, todo lleva sus horarios. Teóricamente, esto empezaba a las 10:30, va con pero un va a empezar ya. Está el rey ya. Ahí está el rey. Ahí está. Vamos a escuchar. Horarias, como se suele decir. Presidente del Tribunal Constitucional, Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Jefe de la Oposición, caballeros insignes de la Orden del Toisón de Oro, autoridades, señoras y señores. Este acto que celebramos hoy nos lleva a recordar un tiempo en el que España se abrió al diálogo, como camino para construir la convivencia democrática. Es muy importante hacerlo, que recordemos, porque quienes entonces éramos muy jóvenes, yo apenas tenía 7 años, vimos cómo el país empezaba a transformarse poco a poco gracias a decisiones responsables, a gestos valientes, a cesiones de unos y otros. Pero quizás las generaciones que han nacido en una democracia consolidada no lleguen a hacerse a una idea de todo lo que implicó dar forma a aquella convivencia, dar cauce a aquel deseo de libertad sin ira y de formar parte de la Europa democrática. Finalizada la dictadura del general Franco en 1975, la firme voluntad de la Corona contribuyó decisivamente a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia. Comenzaba, como dijo el rey Juan Carlos I en su proclamación, una nueva etapa de la historia de España, que deberíamos recorrer juntos desde la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La monarquía asumió entonces un papel claramente activo. Integró a todos los españoles en un momento determinante y convocó, como afirmó el rey, a actuar con generosidad, altura de miras y la voluntad de alcanzar un efectivo consenso de concordia nacional. Ese impulso inicial, esencial, hizo de la institución el catalizador clave que permitió encauzar y orientar el proceso de transformación democrática. En aquel capítulo de nuestra historia, la monarquía fue, además, una institución vertebradora y garante de estabilidad. Supo acompañar con sentido de Estado y compromiso con el bien común las transformaciones políticas y sociales que, impulsadas por la demanda ciudadana, permitieron instaurar un sistema democrático nuevo, con libertades reconocidas y pluralidad ideológica, con representación, participación y división de poderes, buscando respetar e integrar también nuestra diversidad histórica y territorial. Supo acompañar, en definitiva, un proyecto de país de todos y para todos. Pero aquel periodo de cambio, la transición, no fue un proceso sencillo ni espontáneo. Fue un proceso paulatino, incierto, con riesgos y abierto en sus resultados, en el que cada paso estuvo precedido por conversaciones, pactos y concesiones. Ese ejercicio de responsabilidad compartida
de conciencia sobre lo que había que evitar, solo fue posible porque se sostuvo sobre una base firme, el respeto mutuo. En una sociedad marcada por décadas de represión y divisiones, eso fue un gesto político revolucionario. Aquella generación de la transición tuvo el enorme valor de asumir su responsabilidad y comprometerse con lo que España necesitaba en aquel momento histórico. Supo conciliar el deseo de cambio con el orden legal existente, encontrando en la reforma el camino hacia la democracia. Lo que consiguieron no solo fue un logro jurídico y político, sino también cívico y moral. La demostración de que las grandes transformaciones nacionales pueden hacerse desde el acuerdo, la responsabilidad y la confianza mutua. El mejor legado de aquella generación fue y sigue siendo la Constitución de 1978, que consagró nuestra monarquía parlamentaria y articuló un sistema democrático plural y estable. Con ella se consolidó la función institucional de la corona en nuestra democracia. Fue una obra colectiva que permitió que España se reconociera a sí misma como una democracia europea, un gran pacto en el que ningún grupo logró imponer su visión completa, porque todos ellos comprendieron que la convivencia exigía ceder algo para ganar el futuro común. Fue una elección pragmática, pero también profundamente moral. Por supuesto, la transición no fue perfecta, pero valorarla solo por lo que omitió sería injusto. En las circunstancias del momento se hizo lo correcto. Se priorizó la reconciliación, la estabilidad y la creación de un marco común tan necesario. En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método. La palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común. De entre quienes hicieron posible la transición, los ponentes constitucionales siempre se refirieron al diálogo como verdadero artífice del cambio. Gabriel Cisneros recordaba la necesidad de converger en un punto de entendimiento que hiciera posible la democracia. Gregorio Peces Barba ponía de relieve la gran voluntad por parte de todos de deshacer obstáculos. José Pedro Pérez Llorca aludía a la altura de miras del momento, mientras que Manuel Fraga Iribarne destacaba que el protagonismo fue del propio pueblo español, que con un gran sentido común acabó dando con su ejemplo la pauta de lo que se debía hacer. Jordi Soletura subrayaba la necesidad de la política del consenso. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón se refería a la transición como un giro histórico de gran trascendencia cultural y social mediante la fundación de la convivencia sobre bases democráticas. Miquel Roca y Junyent resumía el espíritu cívico de aquel momento con una frase que aún conserva toda su vigencia. Todos teníamos una misma responsabilidad, hacer posible el cambio democrático. Un cambio que fue posible gracias a esas y a otras muchas voces que, aun diversas en planteamientos ideológicos, coinciden en algo esencial. La transición fue un acto de diálogo y moderación, donde la prioridad nunca fue la victoria ideológica, sino el pacto y la convivencia. Ninguno la consideró perfecta, pero todos la defendieron como el mejor acuerdo posible en las Palabras del rey que estamos escuchando a través del canal 24 Horas, lo digo por si no oyen alguna voz de fondo, es un problema que tiene el 24 Horas Radio Televisión Española con esta transmisión. En las circunstancias dadas. A partir de ahí, y una vez sentadas las bases de la democracia española, incluso con alternancia política, nuestro país comenzó a integrarse de manera progresiva en las instituciones y organismos internacionales de los que había estado alejado durante años. Ese avance gradual, pero firme, culminó con la adhesión a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea,
un hito que simbolizó la plena normalización democrática y el reconocimiento internacional a la consolidación política de un país que al mismo tiempo se integró en la OTAN y que quiso también impulsar su proyección hacia Iberoamérica, un espacio de afinidad histórica y cultural al que España se incorporó con una decidida vocación de diálogo y cooperación. En esa proyección hacia el exterior, la Corona aportó estabilidad para afianzar la presencia internacional de nuestro país, contribuyendo a consolidar la imagen de una democracia seria, comprometida y confiable, capaz de establecer vínculos duraderos en Europa, Iberoamérica y el Mediterráneo, y abierta al mundo. Señoras y señores, hoy recordamos y rendimos homenaje a aquellos años, a aquel proceso que, aún con sus imperfecciones, demostró que creer en un horizonte compartido hace posible llegar a acuerdos de Estado, que la responsabilidad, el respeto, la concordia y el diálogo pueden transformar un país y que aún con el vil azote de la violencia terrorista y extremista, ese rumbo no iba a variar. Sus víctimas, caídos por nuestra democracia, por la libertad y el Estado de Derecho, nunca deben estar ausentes en nuestra memoria colectiva. Con la concesión de estos 4 collares del Toisón de Oro, la Corona quiere reconocer a quienes desde distintos ámbitos contribuyeron a que la democracia española no solo fuera posible, sino que se consolidara. A los miembros de la ponencia constitucional que hoy pueden recibir nuestro reconocimiento, Miquel Roca y Miguel Herrero, cuyo esfuerzo de entendimiento, capacidad de diálogo y voluntad de acuerdo fueron decisivos. Y junto a ellos a los demás ponentes representados hoy por algunos familiares, a los que agradecemos profundamente su asistencia. Entre todos, con la necesaria colaboración y complicidad de muchos, incluidos sindicatos, empresarios, medios de comunicación y militares, hicieron posible el gran pacto nacional que dio forma a nuestra convivencia democrática. En un momento decisivo para España supieron convertir la necesidad de consenso en una auténtica virtud cívica y en una guía eficaz para construir un marco de libertades que ha perdurado durante más de 4 décadas. Al primer presidente cuya elección consolidó la alternancia política, demostrando que la madurez de una democracia se mide por la normalidad con que sus ciudadanos pueden elegir y expresarse libremente en las urnas, Felipe González, quien en el Salón de Columnas de este mismo Palacio Real firmó hace 40 años el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, impulsando tras ese paso decisivo y tan anhelado por todos, una de las mayores etapas de modernización económica, institucional y social del país. Y a mi madre, la reina Sofía, por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona, apoyando con convicción al rey Juan Carlos, mi padre, en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, todavía hoy, y ejercido con un profundo sentido del deber. Tu cercanía e implicación en ámbitos sociales, culturales y humanitarios ha contribuido a reforzar vínculos duraderos con varias generaciones de españoles. La figura de la reina Sofía forma parte también de la memoria afectiva de la España democrática. Nadie es dueño exclusivo de las virtudes cívicas ni del mérito histórico, pero quienes hoy ingresan en la insigne orden del Toisón de Oro ofrecen ejemplo de responsabilidad, constancia y lealtad al ideal de una España democrática, plural y europea. El Toisón de Oro es un símbolo de casi 500 años de historia, pero su vigencia depende de su capacidad para actualizarse con los valores de nuestro tiempo. Hoy se asocia una corona comprometida con el servicio a la nación que fundamenta en ese compromiso su razón de ser, respetuosa y defensora de nuestra Constitución democrática y sabedora de que la confianza democrática se sostiene
sobre la ejemplaridad. Por eso, al cumplir 10 años de reinado, elegí como lema permanente las palabras servicio, compromiso y deber. La monarquía reafirma su sentido cuando la ejemplaridad se traduce en un ejercicio constante de coherencia con los principios y valores de la sociedad a la que sirve. Así es como se dota de significado y fortalece su vínculo de lealtad y respeto con esa misma sociedad. Señoras y señores, la Corona reitera hoy su gratitud hacia quienes contribuyeron, cada uno desde su responsabilidad, a consolidar la libertad, la democracia y el prestigio de nuestro país, porque en el reconocimiento a esas trayectorias hay también un homenaje colectivo, el homenaje a una generación que supo anteponer el diálogo al enfrentamiento y el bien común a cualquier otro interés. Ese espíritu, el de la transición, el del entendimiento, sigue siendo la base más firme sobre la que seguir construyendo el futuro de España. Muchas gracias. Estas son las palabras del rey Felipe VI antes de la entrega del Toisón, donde ha reivindicado el papel de Juan Carlos I en la transición, en la democratización, pero también es verdad que hay este mensaje de la monarquía, reafirma su sentido cuando la ejemplaridad se traduce en un ejercicio constante de coherencia con los principios y valores de la sociedad a la que sirve. María, ¿pueden ser palabras dedicadas a su padre? Sí, evidentemente son palabras dedicadas a su padre. Hay que decir que en el discurso le nombra 2 veces. Sí. Una para decir que después de la dictadura de Francisco Franco, que además lo nombra en el discurso, que bueno, estos no son detalles pequeñitos, son detalles que tienen su valor. He de decir también que en el discurso precisamente el elogio, entre comillas, porque hace referencia al rey Juan Carlos, pero sin elogiarlo, sin atribuirle nada especialmente. La transición es un éxito colectivo y de ahí no se sale en todo el guión, pero sí que al final le elogia, entre comillas, cuando habla de la reina Sofía, a la que sí elogia. Ella le acompañó en ese papel, en el acierto de llegar a la democracia. Entonces, bueno, esto tiene su interés y su letra pequeña, que también hay que leerla. Exacto. Te dejamos que sigas todavía el acto. Después, tanto en el boletín de las 11 como en Hora 14, habrá un amplio resumen y también ya el análisis y la valoración de lo que han sido estas palabras del rey Felipe VI en este acto que conmemora el 50 aniversario de la restauración de la democracia. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Lo que están escuchando es sonido directo del Palacio Real en esa ceremonia de entrega de los Toisones de Oro. Después de haber escuchado el discurso del rey, nos hemos quedado a medias con Aroa Moreno Durán, autora de Mañana matarán a Daniel, pero tengo que decir que nos encajaba perfectamente la novela en estos días y estábamos escuchando esa reivindicación que hacía el rey de la transición, de lo que supuso. Él ha dicho también que no todo fue perfecto, pero sí esa apuesta por el diálogo. Yo no sé si ha habido durante mucho tiempo un exceso de idealización de lo que fue la transición. Para mí sí lo ha habido, ¿no? Ha sido un relato, no sé si idealizado, ¿no? O compuesto, ¿no? por todas estas personas que participaron de aquel proceso, y claro que fue un momento muy complicado políticamente, ¿no? Pero también ese relato dejó atrás muchas cosas, ¿no? Yo quiero saber bien cómo sucedió todo aquello. Como que la transición sirvió para tapar, o sea, olvidémonos, hagamos borrón y cuenta nueva. Sí, fue una pasada de página, ¿no? de la historia, y hay que comprender también, ¿no? Las ganas que tenía la gente en ese momento de avanzar hacia un país más luminoso y dejar todo eso atrás. Pero bueno, no podemos dejar todo atrás, ¿no? Tenemos que saber leer. Y frente a eso, una de las reflexiones creo que importantes en tu novela es que hay que escribir, y la importancia de contar todo esto y la importancia de la memoria, la importancia de recordarlo, ¿no? Sí, recordar es, pues, yo pienso, ¿no? Una obligación colectiva, es la forma que tenemos de formar parte de esa historia infinita que concierne a este territorio en el que hemos nacido casualmente, ¿no? Que viene de mucho antes de la transición, ¿no? De antes de la guerra, y que va a continuar después. Si no contamos esa historia, la memoria del país se va a quedar, pues como pongo en la novela, llena de agujeros. Pues de esa historia forma parte esta última novela de Aroa Moreno Durán, Mañana matarán a Daniel. Léenla, que además estos días que estamos hablando tanto de la dictadura, de lo que pasó, de la transición, vale mucho la pena leer una novela como esta. Aroa, muchísimas gracias y disculpa por esta entrevista interrumpida, pero de todas formas todo tenía un hilo conductor. Por supuesto, muchas gracias. Muchísimas a vosotros. gracias. Gracias, Ángel. Hasta la semana que viene, Antonio.
Magazine. Ser Podcast. Get on the stage and I call her by her first name. Try to stay away, but I always meet her back at this place. She gives me everything, I feel no pain. I break down, get up and do it all again. Because it's never enough, and she makes me feel loved. Come here and scream as loud as I will. Everybody dance. Everybody sing. Ha llegado el momento de ir marcando los pasos que nos llevan hacia el fin de semana, y para que esos pasos tengan siempre un poco de ritmo, convocamos una semana más en nuestro estudio a Fernando Neira. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Que esta temporada viene acompañado de Iñaki Pascualena. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para inaugurar este capítulo de nuestras historias musicales, parece que Neira viene con energía ya desde su disco, pero vamos, desde su disco de la semana, porque estamos escuchando todo un vozarrón y unos coros que parecen casi gritos. Sí, no les falta poco porque, bueno, de hecho el título de la canción es Everybody Scream, sexto álbum de nuestra protagonista. Es fabulosa como casi todo el LP, vigorosa, una llamada al coraje frente a las adversidades, una llamada a echarle agallas a la vida. No podía ser de otro modo porque estamos hablando de Florence and the Machine. Entonces esto que está sonando ahora mismo es Florence and the Machine. Exactamente, la banda que lidera la británica Florence Welch. Conste que ella es de natural morena, pero se tiñe desde los 9 años y se ha convertido en un icono mundial de esto que los ingleses llaman gingers, del pelo jengibre. Canción esta que acentúa como nunca su perfil de hechicera gótica. Ella habla de brujería, de medicina e inyecciones, magia y miseria, locura y misterio, es lo que dice en esta canción. Pero por si no quedase claro ese perfil casi de literatura fantástica, también podemos encontrarnos en el álbum con este baile de la bruja Witch Dance. Run through rain, run through fog, taking consolation in cats and dogs and things that cannot speak. Lo del baile de la bruja es literal porque vuelven a aparecer, hemos escuchado esas voces gritonas en segundo plano, que parece casi un aquelarre, más un aquelarre de brujas que un coro. Exactamente, lo que tienen los bailes de brujas, efectivamente. Bueno, pues este discurso enigmático, mítico, mágico, inquietante, todo ello proviene de una experiencia personal traumática, que es la que alimenta este disco, este Everybody Scream. Sucede que Florence se queda embarazada, pero sufre un embarazo llamado ectópico, es decir, estos en que el óvulo queda fecundado no dentro del útero, sino en las trompas de falopio. Sí. Tuvo que someterse a una delicada operación que estuvo a punto de costarle la vida, y de todos estos vaivenes emocionales salen apoteosis sonoras como este sencillamente sensacional Sympathy Magic. Los decibelios de su voz no han perdido absolutamente nada. Es una maravilla. Es que encima lo que comentaba Fernando, es verdad que este álbum nace de esa experiencia traumática, pero también es cierto que ella, pues generalmente su música es un poquito intensa, y también en sus discos anteriores, como en el famoso Lungs, que le lanzó a la fama allí por 2009, pero es como su marca. Sí, su firma. Sí, efectivamente. Desde el primer momento este poderío ha estado ahí muy presente, pero fijaos que en este Everybody Scream hay carne en el asador, incluso cuando parece aparentemente que baja el pistón. Breaking my bones, getting 4 out of 5. Listening to a song by the 1975. I thought, fuck it, I might as well give music by man. Pues no
se maneja nada mal en este registro como más tranquilo, ¿no? Es sosegada, pero no del todo. Es una canción que se titula Music by Men, música hecha por hombres. Florence Welch se autoparodia como una mujer intensa, dice que se le va un poco la mano con esa intensidad y por eso termina diciendo con mucha guasa. Estoy escuchando una canción de The 1975 y pensé, mierda, debería darle una oportunidad a la música masculina. Déjenme a mí también sacar un disco con el que no me joda la vida. Soy muy del team Florence ahora mismo. Bueno, es un disco que yo os aconsejo que escuchéis con el móvil apagado o solo encendido para entender bien las letras. Son muy importantes, la traducción, porque bueno, yo honestamente confieso que no sabía lo que significaba buckle, que significa hebilla. Then you close the door and leave me screaming on the floor. Oh baby, I just buckle. I can't take it anymore and that you walk all over me, honey. You make me think my therapy is a waste of money. Voy a traducir encima de la voz de Florence, ya sé que esto es un pecado. Sacrilegio. Pero bueno, luego la escucháis ya sin mi voz y os va a gustar más. Pero la letra, literal, pegaste un portazo, me dejaste gritando en el suelo, no puedo soportarlo, te dejé que me pisotearas y que me hicieras pensar que mi terapia solo servía para tirar el dinero, terminé bloqueándote el número y tú no te diste ni cuenta, porque yo seré una estúpida, pero tú eres un completo desastre. Melodrama tremendo, pero en cualquier caso auténtico discazo este Everybody Scream, todo el mundo grita, de Florence and the Machine. Y ahora, porque superar esto, Iñaki, no va a ser fácil, a ver qué te sacas tú de la chistera como novedad de la semana. Ojo, porque hoy vengo fuerte. Hoy os traigo un adelanto del que será el tercer álbum de Niña Polaca, que está previsto para abril de 2026, queda todavía un poquito. Pero ojo al nombre de este nuevo adelanto, porque se las trae. Esto se llama La codicia y capital de las fuerzas extranjeras. Al pelo, Elena, que aquí hay canciones que cantar, tantas cosas que cambiar para que merezca la pena y quiero que vuelva a brillar. Este nuevo single es el segundo adelanto, como decía, del álbum y nace de una reflexión amarga de Nurma, del cantante de la banda. Tras meses escuchando compulsivamente a Serrat y a Lluís Llach, sintió que aquellas canciones como País Petit o Mediterráneo, que describen su tierra, Alicante y el Mediterráneo en general, ya no hablaban de lo que ve hoy. La codicia y el turismo masivo dice que han transformado paisajes y barrios en decorados sin identidad, borrando pues esa belleza, la cultura que antes las hacía únicas. Y esta canción es su forma de preguntarse por qué hemos vendido algo tan valioso, tan barato, y de rebelarse contra también una música que, según él, cada vez dice menos. Sospecho que sirve para más ciudades, aparte de Alicante. Sí. O sea, le podemos aplicar a Alicante, pero vamos, podemos hacer una lista. Color del agua de Denia, ¿qué más? Con Niña Polaca nos vamos a una pequeñita pausa para seguir en unos minutos con más historias musicales. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Esta mañana en las historias musicales de Hoy por Hoy damos la bienvenida a una de esas voces que no llegamos a mitificar porque siempre ha sido parte de nuestras vidas. Si he llegado hasta aquí, me permito decir que he descubierto algo indiscutible, con descaro y valor y una pizca de amor. En realidad no hay nada imposible. María Luis Casal Paz, coruñesa de Boimorto, lleva 2/3 partes de sus flamantes 67 años encima de algún escenario. Con apenas 18 empezó a acompañar como corista a nuestro paisano Juan Pardo. Entre muchas luces, pero también sombras y hasta algunas tinieblas, ha llegado hasta aquí demostrando que para ella no hay nada imposible. Lo deja claro en esta preciosa canción que va a abrir su nuevo álbum, que estará en la calle y en las plataformas el próximo viernes. Un disco que lleva un título tan elocuente como su propia firmante. El disco se titula Me voy a permitir. Si el mar encuentras revuelto, siempre hay que bailar las olas. Si quieres llegar a puerto con rumor de caracolas, pon un guiso con tu llanto. Cuando sientas que estás sola, haz de tripas corazón, pon a hervir la cacerola. Luz Casal, muy buenos días. Buenos días. Primero, espero Gracias que por la presentación. les hayas dado permiso para revelar tu edad.
Bueno, como no la tengo presente Vale. nunca... No, a ti te pasa como a mí. Yo creo que ha sido más sorpresa. Ha dicho, tengo esa edad. Tengo esa edad. Pero tengo que es decir impensable, pero... que porque lo habéis dicho. Pensé, bueno, de hecho la he mirado como queriendo decir, se están equivocando, ¿no? Que eso a mí me hace sufrir mucho. Bueno, verdaderamente hace años que pensé, tuve como una especie de revelación y dije, todo lo que viva a partir de ahora es un regalo, así que cumplir años para mí no es una pesadez. Pues vamos de regalo en regalo. ¿Hay muchas cosas, Luz, en estos 40 años de carrera que no te hayas permitido todavía? ¿O qué gustazos te estás dando ahora, musicalmente hablando, que no te hubieras dado un par de décadas antes? Musicalmente hablando me he dado todos los caprichos Siempre. del mundo a riesgo de pegarme trompazos o de que me consideraran esto o lo otro. No, en ese sentido, en mi vida dedicada a la música me he permitido todo. En lo privado, en la vida, en el tú a tú, en la vida, sí, siempre he tenido como un cierto temor a soltar lo que mi cabeza piensa en relación al otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento de mi vida, pues hay esa soltura de decirle, como digo en una de las letras, dice, me voy a permitir abrir la boca, decirle al idiota lo que pienso de él, porque es que a veces no es ser borde, es ayudar al prójimo para que deje de ser idiota, ¿no? Que lo mismo no se mira al espejo. Es una labor social, ¿no? Claro, ¿no? Labor social. Y es una de las ventajas de la madurez, que se va difuminando el filtro hasta que desaparece y dices, pues mira, te lo voy a decir. Yo creo que siempre he tenido una cierta pureza, si me permitís usar esa palabra, de carácter, pero llega un momento en el que, sobre todo cuando te acorralan, cuando te ponen contra las cuerdas, que tienes que decir, mira, que hasta aquí, que eres un idiota. Ya está. Me parece que esa canción en concreto, me voy a permitir, y este blues de la cebolla que estábamos escuchando, se la has pasado a un músico muy querido por ti para que la escuchase, uno de tus primeros jefes musicales. Sí, bueno, yo tengo, afortunadamente, a lo largo de mi vida me he encontrado con gente, con maestros, gente que por generación tenían más experiencia que yo, con los que he mantenido una relación muy, muy próxima. Entonces, en esta canción en la que viene el idiota, hay una frase, espero no molestar. Entonces, todo el rato, desde que se escribió hasta que finalicé la grabación, todo el rato pensaba en Rosendo. Entonces, pues bueno, sabía que el blues le podía gustar y tal, y bueno, es una manera de compartir y también de recibir respuesta de qué le parece, ¿no? Cuando consideras a alguien, ¿no? Tanto en la vida en general, pues quieres que te responda. Y no sabes si se puso colorado cuando escuchó eso. No lo vi. No estabas presente. No lo vi, le tendré que preguntar, pero me da mucho impulso saber, ¿no? Como cuando estamos grabando, el que haya una opinión, a veces incluso, o sea, la voz que tenías en la maqueta, o sea, que fue grabada inmediatamente, está mucho mejor que todas las tomas que has hecho posteriormente. Pues ese tipo de frescura y de opinión directa te puede, ¿sabes? Noquear. Incluso cuando te puede decir, Luz, esto es una mierda. Sí, fíjate, yo creo que soy bastante receptiva, o sea, yo escucho mucho. Luego otra cosa es que lo aplique. Eso ya va. Pero bueno, la cuestión de rebeldía ya según qué. ¿Qué vas a decir? Pero escucho. Y si tengo en consideración a las personas que dan su opinión, sin ninguna duda pongo atención. Una curiosidad, Luz, no es una pregunta para pillarte, pero No parece de trivial. ¿Tú sabes qué número hace en tu trayectoria discográfica, me voy a permitir?
18. 18, o sea que sí que te lo sabes. Sí, lo que pasa, no me vayas a preguntar cuando hice tal disco, en qué año, porque eso sí es puedo de volver trivia. loco. Este álbum, me voy a permitir, incluye 5 canciones de composición propia, 5 versiones de otros artistas, todas mujeres. ¿Eso es una declaración de intenciones? Que hayas elegido canciones de otros artistas, pero que ellas sean mujeres. Hay una canción que es de Charles Aznavour, y que curiosamente, o sea, decidí hacerla cuando supe que había una adaptación al castellano, y además muy bien cantada por Charles Aznavour y muy bien escrita por Pérez Botija. Y entonces cuando empecé a trabajar en ella me di cuenta que le estaba cantando, que es una canción de amor, pero que yo le estaba cantando a una mujer, lo cual al principio dije, bueno, yo no, es la primera vez que hago. Y pensé que bien, ¿no? Ponerme, ¿no? como una buena, bueno, no sé si una buena actriz, pero como una actriz interpretando un papel, ¿no? Y desde la actitud de género femenino. Y por ejemplo, una canción que si os apetece luego hago. Claro que nos apetece. Bueno. Hice una adaptación de la única letra que escribió Amalia Rodríguez, que es la cantante por antonomasia del fado. Y entonces la descubrí cuando me invitaron a participar en un homenaje por el centenario de su nacimiento en Lisboa, ahí durante unos días actuando y para un programa de televisión y tal. Y no me atreví a cantarla en portugués porque dije, aquí se va a quedar esto registrado, y con mi memoria y mi actitud así de tal, la voy a eso. Y digo, bueno, pues hago una adaptación. Y la verdad es que es una adaptación hecha de manera muy, muy cercana, muy próxima a su letra original. Y me hizo taco de ilusión. Y es una canción para interpretar muy, muy adecuada. Te vamos a tomar la palabra y la vamos a escuchar. Te vamos a tomar la palabra. Empecé con la idea de hacer un álbum de versiones, a ser posible, de mujeres compositoras. Luego fui desviándome a mujeres que hicieron famosas esas canciones. Y ya por ahí me dejé... Se te colaron algunas. Yo creo que va a ser divertido para cuando dentro de una semana los fans conozcan todo este álbum, el ver si se emocionan más precisamente con esas versiones personalísimas de estilos muy distintos o con las nuevas canciones originales. Y en este capítulo, en el de las canciones originales, debo confesaros que mi debilidad por directa, por pegadiza, por hasta jovial, es este que has hecho conmigo. Tú sobre el escenario, yo entre la multitud, soñando que ahora llega el momento en que te miro y me miras tú. ¿Quién pudiera tenerte lejos de los temas? Lo que tú me provocas es sobrenatural. Dime lo que has hecho conmigo, si es parte de un hechizo. No quiero despertar. Luz Casal cantándole en 2025 en primera persona a una joven fascinada por un músico del que se enamora cuando lo ve actuando en un concierto. ¿Esto está basado en hechos reales o es ficción? Es un poquito de ficción, pero soy súper fan de mucha gente y más de cantantes femeninas, pero tengo entre mis fascinaciones algunos masculinos. Te podría pasar, eso de estar escuchándole, te podría pasar. Sin ninguna duda. Quiero, con respecto al porqué de las canciones, de los covers, ¿no? De las adaptaciones que he hecho de canciones clásicas, quiero destacar que lo hice porque durante mucho tiempo la condición de intérprete como que no tiene mucha categoría. Y yo creo que hay muchas canciones, se pueden componer además actualmente de manera muy rápida canciones, pero ser intérprete es sacarle, como pasa en la música clásica, sacarle el máximo a las palabras, a la melodía, a la historia,
Y quería destacar que ser intérprete, como yo soy intérprete de muchas canciones que no he compuesto, es una categoría. Que no hay que hacer de menos a aquellos que solo interpretan lo que cantan de otros. En un álbum aparece, y ella lo ha mencionado, esa canción de Charles Aznavour, ella con una colaboración muy llamativa porque está en compañía de la mismísima Carla Bruni. Je pourrais défier le ciel et l'enfer, je pourrais dompter la terre et la mer et réinventer la jeunesse. Qué sexy Es quien me enseñó a sobrevivir, me hace gozar, me hace sufrir y sobre... Es que vaya dos, es verdad, dice que es sexy. Es verdad que Carla Bruni tiene esa manera de sensualidad. interpretar. Sí, es súper sensual. Sí. O sea, y el idioma ella... yo creo que también ayuda. Sí. ¿El francés también ayuda. Sí, yo tengo una amiga escritora que cuando quiere remarcar el por qué le gusto y tal, dice, es que la mayoría de las cantantes francesas es... Y tú, ¡bu! Me comentábamos antes, hablando antes de las canciones del disco, hay una canción que parece ser, que es un rock muy crítico con la situación actual, y en la que repites, no me digas que estás muy cansada de mirar pasar la vida por tu ventana. Sí. ¿Tú siempre te has sentido así reivindicativa y siempre has querido, digamos, reivindicar todas las injusticias que veías a tu alrededor? Bueno, no sé si definirme como una persona reivindicativa, pero soy una persona observadora y soy una persona que vive el presente. Entonces, si veo cómo arden las casas en una determinada parte del mundo y cómo la gente se queda sin nada, pues te tiene que afectar. ¿Cómo lo devuelves? Pues a través de una letra, a través de una melodía, a través de una interpretación. Yo, es verdad que si tuviera que definirme en pocas palabras, una de las palabras que emplearía es una mujer con un carácter ciertamente rebelde. Rebelde porque me parece que todo puede ser mejorable. Entonces no me gusta esa cosa, por más experiencia que tengas, claro, y por más bien que te vaya en la vida, de bueno, pues ya está bien, así me va bien a mí. O quejarse sin hacer nada. Si te quejas, haz algo. Luz, de disco en disco, de vez en vez que nos vemos, o sea, pienso que me encanta hablar contigo. O sea, que lo hacemos pocas veces. Bueno, ha sido no vamos a caer pesadas, ¿no? Ha sido un auténtico placer estar contigo. Te hemos tomado la palabra. Es decir, si queréis, yo después os canto algo, pues aquí el que viene canta. Vale. Con lo cual, muchísimas gracias y ahora te preparas y te escuchamos en directo. Perfecto. Un beso enorme. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Luz Casal, en riguroso directo y acompañada por Baldo al piano, nos interpreta una de las 10 canciones, lo ha dicho ya antes, de Me voy a permitir, que es una versión personal de Lágrima, que es uno de los fados más icónicos de Amalia Rodríguez. Así suena en la voz de Luz Casal. Llena de penas me acuesto y con más penas me levanto. En mi pecho ya se clavó en mi pecho ese miedo de quererte tanto. Me desespero porque yo me desespero. Dentro de mí está el castigo. No te quiero, me digo que no te quiero. Y de noche sueño contigo. Si considero
que un día acabaré con el misterio que en tus brazos yo encontré. Es como un dulce baile inventado. Con ese baile me dejo adormecer. Si yo supiese, si supiese que muriendo llegarías a llorar una lágrima por una lágrima tuya, qué alegría me dejaría matar. Una lágrima por una lágrima tuya, qué alegría me dejaría matar. Ya está. Dice, ya está. Bravo. Ella lo ha hecho así de fácil. Me voy a permitir el nuevo disco de Luz Casal, que va a estar el 28 de noviembre en plataformas y en tiendas físicas, y el 17 de enero de 2026, vayan apuntando, estreno en España en el Movistar Arena de Madrid, y además con fechas confirmadas también en Zaragoza, en Almería, en Sevilla y en muchas otras ciudades por confirmar. Un beso enorme. Gracias, Ángel. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows. Vamos enfilando ya el fin de semana, nos queda todavía un ratito para escuchar buena música como este Bohemian Rhapsody de Queen, que entiendo que está sonando por algún motivo en concreto. A ver, siempre es buen momento para escuchar la que para mí y que creo para todo el mundo, yo creo que habrá unanimidad en esto, que es la mejor canción de la historia. Para mí, vamos, yo lo tengo claro. No vamos, estamos ahí 46, no vamos a empezar ahora un debate. Pero bueno. O sea, que es muy buena. Sí. Sí. Esto para otro día igual, sí. Vale, Mejor, sí. vale. Pero bueno, ¿sabes qué? Nunca damos nosotros puntadas sin hilo. Hoy hacemos sonar esta obra maestra porque estamos de aniversario. ¿Cuántos años dirías? Te da una pista antes, pero ¿cuántos años dirías? Ya, pues que como cumple? estamos en conmemoraciones, La antes pista del era discurso buena. del rey, Franco, 50 años. 50 años exactamente hoy del álbum A Night at the Opera, un álbum que fue en su día el disco más caro producido hasta entonces porque utilizaron técnicas muy innovadoras para la época, varios estudios para grabarlos. Bohemian Rhapsody llevó 3 semanas de grabación, solo la canción, y más de 180 pistas vocales superpuestas, algo revolucionario que por aquel entonces pues bueno, dio un giro a la música. El disco va del rock duro, por canciones como por ejemplo Death on Two Legs, hasta experimentos como The Prophet's Song, con armonías vocales que parecen coros infinitos. Y en una semana en la que parece que solo se pueden conmemorar con 50º aniversarios de cosas, que vino Martín Berasategui a celebrar 50 años en la parece cocina. Que estamos todo el rato con el 50 aniversario. Pues hemos dicho Florence and the Machine tiene una canción que menciona al grupo llamado The 1975. también, Es que es todo. Así que hemos dicho, vamos a aprovechar la efeméride para repasar algunos de los mejores álbumes que nos dejó 1975 en lo musical, y hay álbumes absolutamente históricos.
O sea, vamos a tener que concluir que el 75 fue un año maravilloso. Bueno. Se murió un dictador, por fin. Muchas cosas buenas. Y todos los discazos eran buenos. ¿no? Empezó a cocinar Martín Berasategui. Empezó a cocinar Martín Berasategui. O sea, Es el que nivel es todo el rato. Este es. Y es que en lo musical también fue un año muy prolífico. Hemos hablado de que Queen sacó Night at the Opera, y esto evidentemente es ABBA con su álbum homónimo. Pero es que tenemos dos estrenos de Elton John, Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy y Rock of the Westies, el Young Americans de David Bowie o el álbum Horses de Patti Smith. Casi nada. O sea, así para empezar, esos nombres. Y hay entre todos estos discazos, que acabamos. Bueno, tú ya antes has dicho que Bohemian Rhapsody para ti. La era canción. Vale. Si hablamos de álbum, ¿tú tienes un álbum favorito? A Neira? ver, es que del 75 es impresionante la gesta que se acumula, de gestas que se acumulan en ese año. Pero hay un disco que no solo aparece en las clasificaciones y que es uno de mis discos favoritísimos de todos los tiempos, que es este. No sé si lo conocéis, creo que... No hay que esperar a que empiece a cantar porque... No porque no canta no nunca. va a cantar. O sea, que está, arranca. La letra no tiene mucho interés. No pienses encima que es el comienzo de la canción, porque es una canción que dura 18 minutos y es como el minuto 8 de la canción. Exactamente. Yo creo que se lo descubrí el otro día, y eso que es un cerebrito y que salen muchísimas cosas en aquí. Este disco es el tercero de Michael Field, se llama Oh Madame, que ya el propio título es un misterio porque nadie sabía muy bien qué significaba el título. Esta es una obra maestra que son dos caras, la cara A y la cara B, en total 35 minutos del tirón, con muchísima parte pastoral, como estáis escuchando, pero bueno, ya veis que empieza de pronto, hay una cantidad de cambios de atmósferas y de emociones que a mí me pone los pelos de punta, incluso elementos africanos que en el año 75 eran sencillamente inimaginables en el mundo de la música europea. ¿Este es el que más? ¿Tienes algún otro? Bueno, a ver, o sea, me encanta evidentemente el primer disco californiano de Fleetwood Mac, del que hablábamos hace poco, Blood on the Tracks, que es el disco por antonomasia de despecho amoroso a cargo de Bob Dylan. Muchísimos discos de ese. Pero mira, este Oh Madame de Michael Field, ¿cómo cambia? Y estamos en el minuto 11 o así. Sí, y desde luego es un viaje, O sea, yo no lo conocía, no lo había escuchado, pero es verdad que estuve escuchándolo un rato largo pero es súper chulo. Vale, hay que pues escucharlo. este tercer álbum de Michael Field es el álbum favorito de ese 75 para Neira. ¿Tú tienes alguno? Es que hay mucho donde elegir. Yo voy a decir que con A Night at the Opera de Queen tengo muchos votos, pero hay un señor que se llama Bruce Springsteen que sacó Born to Run. Poco más, poco más se puede decir. Ya lo podemos No hace falta que des más explicación. Tercer álbum de Bruce Springsteen, en un momento en el que sus dos primeros álbumes no habían tenido demasiado éxito. Y estaba en la cuerda floja. Claro, eso es, estaba en la cuerda floja y de hecho él cuenta que estaba en un punto en el que decía, si esto no me sale bien. Y este álbum también tiene 50 años. Este álbum cumple 50 años también. Pero es como Luz Casal, no tiene edad directamente. O sea, esto nuestros tataranietos lo escucharán y se pondrán con los pelos tan de puta como nos sigue poniendo a nosotros. Y a mí escuchar todos estos álbumes juntos de un mismo año me hace pensar otra cosa que nos da para debate de otro día, y es las leyendas se van regenerando. Es decir, ¿habrá leyendas de hoy? Que no nos saques el tema. Que dentro de 50 no nos saques años. el tema, porque ahora Neira y yo. Porque Neira y yo vamos a decir algo y después vais a venir y vais a decir, es que soy nos muy vamos a viejos. viralizar. Dentro de 50 años, ¿de quién estaremos hablando? Dentro de 50 años, pues de seguramente. De Bruce Springsteen.
quizá nosotros no. No, nosotros no. Y espero que no, también te lo voy a decir. Espero que no. Pero que en cualquier caso, es que esto lo puedes escuchar seguro dentro de 50 años. Sí, absolutamente. Night at the Opera de Queen también. Sí. Oma Down de Michael. ABBA también. ABBA también. Wish You Were Here de Pink Floyd, que precisamente se sale este año en estas próximas semanas una edición conmemorativa del 50 aniversario con versiones adicionales. Bueno, una barbaridad. Por cierto, que en este año en el que no han parado de salir canciones inéditas de Bruce Springsteen, de estas que se le quedaban ahí como metidas en el cajón, ha sacado un inédito de las grabaciones de Born to Run que se llama Saturday, no me acuerdo, Saturday algo más, que es un temazo tan mayúsculo que yo cuando lo escuché dije, no entiendo cómo llevábamos 50 años sin conocer. Debe tener unos cajones enormes. Sí, tiene, o sea, tiene estanterías tiene fondo de armario, la verdad. Venga, pues Born to Run, y nos queda solo el colofón, que es la última canción de la mañana. ¿Cierras tú, Neira? Sí, ya sabéis, sí, prepárate. Bueno, ya sabéis que nuestro epílogo puede consistir en un tema en directo, una efeméride, una versión o una canción friki, y esta creo que lo es bastante y maravillosamente friki. La chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toiletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica de dónde va la chica, también por tal. Por eso a las vecinas les da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar, ¿dónde se mete la chica del 17? Claro, es que yo la canción la conozco, yo podría ir cantándola por encima, pero esto es una versión. Luego me decís que os llamo viejunos, pero... No, es cultura general, esto es cultura general. Vamos, yo no habíamos nacido, cuando consta en acta que no habíamos nacido. No habíamos nacido, dice Neira que no habíamos nacido. A pesar de que el jovencito nos acabe de llamar viejuno. Marciana, loquísima pero deliciosa la chica 17, evidentemente un cuplé con casi un siglo de historia, que en la España de los 50 fue muy famoso en la voz de Lilian de Celis, y luego la ha encantado Marujita Díaz o Lina Morgan, y se la escuchamos a Germán Díaz, vallisoletano, uno de los mejores zanfonistas del mundo, en colaboración con el oboísta gallego Benjamín Otero. Juntos la han incluido en su disco Outras 13 canciones bonitas. Por cierto, este miércoles que viene en el Teatro Calderón de Valladolid, homenaje a Joaquín Díaz, el tío de Germán Díaz, con artistas como Sheila Blanco, Feten, Lucas 15, María de la Flor, El Meister, El Nan, El Nido, La Moda o Carlos Soto de Celtas Cortos. Pues es un no planazo. tan mal. No es un planazo. Pues así vamos a terminar, porque Pues nosotros somos así. De Con la chica del al 17. Neira, Iñaki, hasta luego. Adiós. Un beso, Ángel. Y al verla tan compuesta le dicen al pasar, ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Un viernes más, pero con mejor cara de lo habitual. Aquí está preparado nuestra auditora Aitor Albiza. Buenos días. Buenos días. Lo has notado, ¿no? Lo de mi cara brilla. ¿Qué te has hecho en la cara? Que he ido a la dermatóloga. ¿Ah? Ya te pasaré el contacto porque yo creo que tanto madrugón. Mira, yo guapo. yo no quería decirte te pases nada. ni un pelo, No, ¿eh? no, oye, que lo necesitarás en un futuro. Vale, igual. A lo mejor o a lo mejor no. No, bueno, unas vitaminas, algo. Bueno, yo qué sé. Me centro porque la verdad que, Ángels, no sé qué habéis desayunado esta semana, pero menuda semanita me habéis dado. ¿Qué hemos hecho esta semana? Pues eso digo yo. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Porque no habéis dado una. O sea, no sé si por deseo, por falta o simplemente por cortocircuito, pero esta semana José Luis Astre ha derrapado. En la Comunidad Valenciana se va acercando el momento en que el PP tiene para registrar antes de mañana el nombre del candidato a suceder a Amazon. Sigue negociando con Vox las condiciones para apoyar a Juan Fran Pérez. Muy bien. Bueno, apoyar, follar, realmente tampoco se diferencia tanto. Bueno, hay mucha diferencia. Yo creo que todo según el contexto. El secretario general de los socialistas, Santos Cerdán. Gracias, Pedro. Bueno, por si hay alguna duda, porque veo caras. Apoyaba. Sigue negociando con Vox las condiciones para apoyar a Juan Fran Pérez Llorca. Es verdad que la P y la F juntas a veces juegan malas pasadas.
Pero están en tu cabeza la P y la F juntas. No, apoyar a Juanfran Pérez Llorca. Vale. En los deportes. Pues en los deportes, justificaciones vacías. Has dicho follar y punto. Porque además sabes que Sastre, que tiene un podcast. Sí, con Maldonado. Eso es, porque sabes que si no tienes un podcast, no eres nadie. No soy nadie. Tú no eres nadie. No tengo vitaminas en la cara y no tengo podcast. No, tienes un programa de 6 horas, pero como no tienes podcast, no nada. somos nadie. Pues así que como no somos nadie, pues vamos a escuchar lo que Sastre y Maldonado comentaron al respecto de este tema. Y entonces he dicho, va a follar a este. No riáis, porque tú puedes estar toda la madrugada trabajando y pensando un buen guión, una buena entrevista, un no sé qué, y que entonces tu teléfono solo empieza a recibir mensajes de follar. Cantidad de gente, muchísimas gracias, la cantidad de gente que escucha la radio y que te hace saber que te has equivocado. Has dicho follar. Claro, es que es muy gracioso. Es como si dices polla de repente. Claro, pero he dicho a follar, apoyar. A follar. O sea, rectificación inmediata, pero bueno, no pasa nada. De hecho, con la cantidad de calamidades que contáis, yo creo que hasta lo deberíais empezar a meter como adrede, ¿no? Solo por hacer la actualidad algo más digerible. Para que la cosa fuera un poquito mejor, toma nota. Me gusta tu propuesta. Mira, me gusta. Muy bien. Pues a mí también. Mira, porque como es mi propuesta, pues a mí también me gusta. Donde sí soléis hablar adrede de sexo es en la parte del magazine, o como tú dices, magazine. ¿Pero dónde estás? Te he perdido ahora. No, sí. Ah, magazine. Bueno, porque ¿cómo dices tú? Magazine. ¿Cómo lo llamas tú? Magazine. ¿Magazine? No, bueno, no. Pero tú dices magazine, ¿sabes? Porque Ángeles Barceló pues pronuncia muy bien. Y es en esta segunda parte del programa que de vez en cuando habláis de sexo, o como dice Pascual Donate, dale que te pego, dale candela, de los animales. Efectivamente, de los animales y de los humanos. Esta semana Pepe Rubio estaba bailongo y queríais que bailara una canción en concreto. Villancico de Leticia Sabater. Ah, sí, ¿eh? A ver si lo bailas. Bueno, lo escucharé. Ahora cuando termine el programa lo miras. ¡Suéltalo, DJ! Pues suéltalo, DJ, y el DJ la soltó. ¿Pero tú habías escuchado el villancico? La verdad que no. Tenía la suerte de no haberlo escuchado hasta que vosotros lo pusisteis en vuestro programa de máxima audiencia. Bueno. Por un fragmento Un más. poquito, sí. Le pedí a Papá Noel, le pedí a los Reyes Magos que solo poco reggaetonero, ¿no? un regalo, que me traigan un buen rabo. ¿Hasta aquí podemos leer? Hasta aquí podemos leer. Leticia Sabater, la amiga de los niños. Pero habrá sido buena. Se lo van a traer. Habrá sido buena, dice Sergio Castro. Vamos a ver, o sea, ¿quién no ha pedido lo que Leticia Sabater a los Reyes? ¿Quién no ha soñado alguna vez con los Reyes Magos? Pues eso, que les sorprendan por una vez, Pero ¿no? ¿tú a quién prefieres? ¿A Rosalía o a Leticia? Pues mira, a las dos les agradezco que cada una con sus sensibilidades contribuyan a dar forma a la amalgama de nuestras bandas sonoras, cada una desde lo suyo, ¿sabes? Bueno, y hablando de cosas del comer, hoy es el cumple de la monarquía. 50 años. ¿Tú qué hacías hace 50 años? Pues esperar a nacer, pero 20 años después, estaba todavía ahí en la sala de espera. Me viene bien además esta celebración para rescatar tu resbalón de esta semana. Y lo que ha ido a buscar también a Francia en esta gira que está llevando a cabo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que después va a tener reunión con el presidente del gobierno y con el rey Juan Carlos. De la actualidad internacional, una última... ¿El rey Juan Carlos, Ángeles? Ay, el rey... Gracias por corregirme. ¡Qué susto! Pero me has asustado y todo, ¿eh? No, Ángeles, qué susto tú a nosotros. O sea, con estas cosas no se juega. Felipe VI. Eso. Ya has escuchado además el discurso, ¿eh? Sí, aquí en directo. Muy fresquito, con mucho ritmo el discurso. Bueno, tú como sastre también tenías una excusa. El rey Felipe VI. Mira, ¿qué tendría yo en la cabeza? Es que como estamos con lo de la transición y con la muerte, y ayer me vi Anatomía de un instante, entonces déjame que se me líen las cosas en la cabeza. Ay, esas cabecitas, esas cabecitas. Bueno, ¿has conocido, por cierto, a alguien de la monarquía alguna vez? A la reina Leticia. Uy, es que por cómo la llamas, parecéis besties, amiguísimas. Hoy en el Hola había un titular que es mi titular favorito de esta semana, que decía 500 días sin Leticia con Leticia sin tiara. Ah. Ya iban contando Han contado los días que hace que Leticia no se ha puesto Pero la la tiara. Leticia está perfecto porque para España es la Leti. Ya, pero bueno, La Leti. yo podría hacerlo bien al menos. Pero bueno, yo he hecho como sastre, he corregido inmediatamente. Claro, rectificación inmediata. ¿Algún día me presentarás a la Leticia? Cuando tú quieras. Pues que sí. Le presento al Aitor. Efectivamente, me iré a comprar una tiara, por favor. Hoy por hoy.
esta música se baila así como moviendo los hombritos, Yo es ¿sabes? que no puedo porque me puse ayer las vacunas y tengo los brazos como inmovilizados. Ah, estás así como inmovilizada. atrofiados. Como Vale. atrofiada. Muy Entonces baila tú por mí, por favor. Baila. Así. Vale. Venga. 3 minutitos para terminar, 3 minutos para que demuestres lo bien que lo haces. Muy bien, así me gusta. Estoy preocupada además porque en un rato cojo un tren para Iruña. Pero si estuvimos ahí la semana pasada, vuelves a Pero Pamplona. voy a ver a mi suegra, ¿sabes? Pero resulta que está nevado ya y me han mandado imágenes de Pamplona nevada y temo quedarme atrapado en el tren antes. Pues mira, de eso que se va a librar tu familia política. Oye, con lo que me quieres. De hecho, ahora están ahí deseando que nieve más todavía. Que se quede atrapado, que se quede atrapado. Bueno, hoy quiero terminar con la anécdota de un oyente, pero no cualquier oyente. Hoy Xavier. Amanece en Esplugues de Llobregat. Claro, el Xavier para los amigos, ¿no? Xavier. Ah, Xavier. Pues el Xavier mandó un audio a vuestros amaneceres que para trabajar menos pedís a la gente que os mande audios de WhatsApp y cuenta el momento en el que él salía de su casa con su muleta y 2 bolsas de basura para reciclar. Salgo de casa y están los contenedores, 2 de rechazo, 1 de envases, 1 de papel y 1 de orgánico. Yo llevo una muleta, salí afuera con mi muleta y 2 bolsas, 1 de envases y 1 de orgánico. O sea, él lleva plástico y orgánico, 2 bolsas. Claro, lo que se tiene que hacer para reciclar. ¿Tú Eso. reciclas? Casi siempre. Casi siempre. Bueno, el Xavier iba con su muleta y de repente en la calle se encuentra, hombre, con una buena samaritana, con un alma caritativa. Y una amable vecina me ha dicho, ¿quieres que te lance la basura? Y yo le he dicho, claro que sí. Gracias, muy amable. Ojo, que son 2 bolsas. Una es de envases y la otra es de orgánico. Ay, claro, él le avisa, ¿no? Le dice, oye, primero claro que sí, que me viene a ayudar, y luego le dice que es para reciclar. Claro, es que hay que reciclar. Parece Coembes. Sí, totalmente. De repente. Hay que reciclar. Bueno, una de envases y una de orgánico. Y es cierto que es importante reciclar, pero claro, la vida hay veces que nos pone trabas, nos lo pone difícil. Vamos con el final de la historia. Por curiosidad me giro para ver dónde lanza las bolsas que yo había separado para reciclar. Las 2 en el envase o en el contenedor de rechazo. En fin, amanece como el rollo en Esplugues de Llobregat. Qué maravilla. Claro, es que no se puede externalizar este servicio. No, claro que sí, es que España va tan mal, bueno, tampoco va tan mal, pero bueno, va un poquito mal. Es verdad, sí, pero no se puede ni reciclar. Y moraleja, que da igual lo que te esfuerces, Ángels, que siempre va a venir alguien a joderte la marrana, como se suele decir. O sea, le pasa a Sastre con el follar, le pasa al Xavier con el reciclado y os pasa a vosotros conmigo, que estáis toda la semana aquí haciendo radio y vengo yo a intentar tergiversar hasta la todo. semana que viene. Un beso. A ver si te quedas atrapado en la nieve, No, pero todo el no. fin de semana. Nosotros volvemos el lunes. A partir de las 6 les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy, Àngels Barceló.